Este domingo, tal vez a través de toda la nación, se está conmemorando el Día de la Santidad de la Vida. El día oficial es el 22 de enero, pero decidieron hacerlo cada tercer domingo de enero y pues aquí estamos ahora. No vamos a predicar sobre esto, pero quisiera tocar un poquito acerca de lo que la santidad de la vida pudiera representar para nosotros. Y esa frase en sí, santidad de la vida, refleja la creencia de que debido a que las personas creadas a imagen de Dios, de acuerdo a Génesis 1, 26 al 27, donde el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, eso le da a la vida humana un atributo sagrado que se tiene que proteger por ser sagrado y que estamos hechos a la imagen de Dios. Tenemos que proteger y respetar en todo momento. En el capítulo 9 de Génesis, si lo pudieran abrir rápidamente, podemos ver que el Señor dicta la forma en cómo el hombre debería de ver la santidad de la vida y da ciertas instrucciones para que el hombre entienda lo que puede y no puede hacer con la vida humana. Y miren lo que Dios le dice a Noé una vez que el diluvio había pasado y la tierra había sido consumida por el diluvio y toda la humanidad técnicamente había sido sacrificada o muerta o justíficamente de la parte del Señor había traído juicio sobre esa humanidad que se había corrompido. ¿Y cuál es el paralelo entre esa humanidad y nosotros ahora? De que la maldad era tanta, dice la palabra, que no pensaban nada más que en solo lo malo. Eso era la capacidad que tenía esta gente, no pensar nada más que solo lo malo en su mente. Por eso el Señor viene y trae el diluvio. Pasa el diluvio, salva a Noé y a sus familias, y el Señor hace un pacto con Noé. Y le dice, bendijo Dios a Noé, en el primer versículo del capítulo 9, y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Entonces somos una criatura especial. Y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Entonces toda la vida animal fue dada al hombre para que él la cuidara de él y la manejara. Los animales iban a tener miedo del hombre, e inclusive en nuestro tiempo, ¿ok? Ustedes miran los animales a muchos que son feroces, pero ¿le temen al hombre? Yo diría que en todo aspecto, las bestias, los animales, todos le temen al hombre. Obviamente siempre pasa cuando un animal termina matando a una persona, pero es por negligencia de nosotros y no porque el animal se haya comportado diferente. ¿Sí me entienden? Entonces, todo eso se lo dio el Señor a Noé. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Pero aquí viene lo que les quería dejar. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, en mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, que es lo más importante acá, que fue hecho a la imagen de Dios, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada,
porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, basado en esa escritura, podemos ver de que el Señor ve la muerte o el homicidio, o la muerte que uno pudiera causar a otro ser humano, como algo que no debería de existir en los seres humanos, porque somos imagen de Dios. Y el Señor va a demandar la sangre que nosotros corramos. Si nosotros matamos a alguien, el Señor va a demandar de nuestra sangre. En nuestro tiempo, en la sociedad en la que vivimos, hay leyes en las cuales protege a aquellas personas que fueron asesinadas. ¿Qué le pasa al asesino? Va a la cárcel, tiene que pagar la deuda de la muerte. Y en muchos casos, en los países donde se lleva la ley capital, que es donde hay que extinguir a esos asesinos, lo hacen. Acá en muchos estados todavía hay gente que lo llevan a la silla eléctrica o inyección letal. ¿Por qué? Porque tomaron una vida y ahora tienen que pagar. Y es la realidad de la palabra. Éxodo nos dice de que no matarás. Entonces, basado en eso, la humanidad obviamente fue creada a imagen de Dios, pero el pecado corrompió esa imagen. Y por la misma corrupción que vino al mundo, vivimos en un mundo caído, entonces el mundo ha llegado a los niveles de crímenes, homicidios, infanticidios y holocaustos como con lo que le pasó a los judíos. Entonces, la vida humana ha llegado a ser desvaluada al punto de en que la gente ahora quitarle una vida a alguien más lo ven como nada. Y la condición caída del hombre ha causado todo eso. La santidad de la vida no se basa en que nosotros somos unas personas maravillosas y buenos. Es todo lo contrario. La santidad de la vida es que Dios nos creó para su adoración, pero al caer en pecado nos corrompimos y ahora esa imagen está dañada y hasta cierto punto hace la maldad continua. Y eso nos lleva a una posición en la cual tenemos que ser juzgados por eso. Entonces, la santidad de la vida significa, hasta cierto punto, en resumidas cuentas, es que la humanidad es más sagrada que el resto de la creación. La vida humana no es santa en el sentido de que Dios, como Dios es santo. Somos santos porque Dios nos apartó a los cristianos, pero la humanidad en general no lo son. Solo Dios es santo en sí mismo. La vida humana solo es santa en el sentido de estar apartada del resto de la vida creada por Dios. Y con eso en mente llegamos a estos versículos que les quiero dejar. Salmo 139 del 13 al 14 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Obviamente podemos entender de que Dios fue el que nos creó, aun cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Él fue el que nos permitió concebir, Él fue el que nos permitió ser formados en el vientre de nuestra madre. Y Él hizo nuestras entrañas, me creó de tal forma de que dice que somos maravillosamente hechos. Y si sus obras son maravillosas, obviamente nosotros somos una obra especial en Dios. Pero por lo mismo de que fuimos concebidos y fuimos hechos por la gracia de Dios y desde nuestro vientre Él ya nos conocía y Él nos formó, es que tenemos que valorar la vida de estos niños. Obviamente de todo ser humano, pero de estos niños que no tienen quien los defienda. Y nosotros estuvimos allí, pero éramos indefensos. Y cuando se comete un aborto, se comete un crimen.
y el crimen debería de ser pagado. Y el hombre en su pecaminosidad ha hecho leyes que protegen no a ese niño indefenso, pero caprichos humanos que permiten dar rienda suelta a sus deseos sin pensar que lo que cargan en su vientre es una persona creada por Dios. Desafortunadamente, la sociedad en la que vivimos, y el pastor Caleb estuvo predicando esta mañana un mensaje sobre Romanos 1, donde el hombre, obviamente, con su injusticia para la justicia de Dios. Y es por eso que el Señor los ha dado a la lascivia y a todo lo malo de este mundo. Y llegaron a nombrar lo bueno malo y lo malo bueno. Y en el caso del aborto en particular, los defensores del aborto tienen ciertas palabras que usan para defender su posición, pero desafortunadamente solo ven el lado egoísta de su parte. Y los voy a dejar con estas frases o definiciones que nos darían un mejor entendimiento de lo que ellos piensan y lo que nosotros deberíamos de saber. Y en eso, miren lo que dice acá. Porque ellos dicen de que el aborto es una interrupción a mis deseos. Es algo de que yo no quería, pero ahí está. Entonces, me quita mi libertad de querer hacer lo que yo quiera. Y antes de continuar con esto, quiero quiero darles esto de que en un grupo como tan pequeño como este que pudiera ser, pudiéramos encontrarnos en que pudieran haber personas acá que, ya sea que han sufrido un aborto, han sido parte de un aborto, y hay pena y vergüenza en sus vidas tal vez. Y quiero que sepan de que con todo respeto estoy diciendo estas cosas sin ofender a nadie que tal vez hubiera experimentado algo así. Pero para traer paz a sus corazones, lo que les puedo decir es esto: si alguno de ustedes estuvo involucrado, ya sea directa o indirectamente, quiero que sepan de que a los pies de Cristo podemos poner todas nuestras cargas, y que Él es justo y Él perdona nuestros pecados. Y esa es la seguridad que la palabra nos da, la seguridad que Cristo mismo nos da. Venid a mí aquellos que están trabajados y cargados, yo os daré descanso. Podemos descansar en Él. Bueno, con eso, entonces, los que apoyan dicen que es una interrupción, pero el aborto no es interrupción porque no se vuelve a reanudar. Una vez que ese niño es extraído del vientre de su madre, solo sale con un propósito: para que muera. Dicen que es un derecho. El aborto no es derecho, porque no existe el derecho a matar. Al contrario, el derecho a matar es definitivamente justiciado por Dios. Y Él nos ha dicho de que va a demandar la sangre de cada uno de esas personas que nosotros hemos matado. Entonces el aborto no es derecho, porque no existe el derecho a matar. Ellos dicen de que es seguro y que están protegiendo la salud de la madre. El aborto no es seguro, porque en la práctica siempre muere una vida. Amén.
Seguro fuera que los dos sobrevivieran. El aborto, dicen ellos que debería ser legal, y es legal. Por ese legalismo que vino en 1973, hay más de 60 millones de niños que han sido abortados. El aborto, no, dicen ellos que es legal, pero el aborto no es legal porque es inconstitucional. No podemos quitarle la vida a nadie. El que lo hace va a tener que pagar. Esas son las leyes aún terrenales. El aborto debería ser libre para quien lo escoja. Bueno, el aborto no es libre porque alguien no eligió. ¿Quién le pidió al niño de 3 meses, de 6 meses, inclusive de 9 meses, si quería o no quería continuar viviendo? Nadie le dio la libertad para hacerlo. A veces dicen que el aborto puede ayudar a la salud de la madre. El aborto no es salud porque el embarazo no es una enfermedad. Y por último, el aborto no es progreso, ya que el eliminar a los seres más inocentes de una sociedad no aporta más que dolor. Entonces, con eso en mente, termino con esto. Hay un doctor que hizo una presentación y la estaba escuchando con el doctor Dobson, y el objetivo de él era quitar el concepto de la mente que no sabe de que ese niño en el vientre es más que una masa y es más que una parte de la mujer, porque la realidad es totalmente fuera de eso. Son dos seres que viven independientemente. Desde que ese espermatozoide entra en el óvulo de la mujer, empieza a reproducirse con un DNA incluido que ya va a dictar completamente lo que este bebé va a hacer. Y es totalmente diferente a lo que la mujer es. Porque en la mayoría de los casos podemos ver que en un embarazo, ¿qué puede tener una mujer? ¿Un niño o una niña? ¿Y ella dicta? No. De antemano estamos viendo que es un ser completamente distinto y diferente. Él está tratando de dar a entender de que si es niño, entonces tiene derecho. Ahora, una pregunta para ustedes. Un paciente acá en los Estados Unidos que esté sufriendo una enfermedad o un infarto cardíaco o un accidente, ¿qué hace el gobierno acá en los Estados Unidos? Vamos a suponer que hay un accidente en la calle acá y personas quedan heridas. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Llamarle a quién? ¿Para qué? Para que se lo lleven, ¿no? ¿Para qué? Para que sean entendidos. ¿Para qué? Para que se recuperen. ¿Para qué? Para que tengan la salud otra vez como la tuvieron antes. Entonces, cada paciente tiene derecho, ¿sí o no? Ya sea que sea ilegal o ilegal, el que sea legal o ilegal. ¿Tiene derecho en los hospitales? ¿Un doctor puede rehusar atender a un paciente? Entonces, ¿el paciente tiene sus derechos? Amén. Y si el niño en el vientre es una persona, y si lo viéramos como paciente, ¿debería de tener derechos? ¿Pero quién le da el derecho al niño? Nadie, se los quitaron.
Ahora, este doctor que tenía esta conferencia, lo que dice es, miremos al niño como un paciente y demuestra cosas que uno se queda, wow, increíble. Y él dice, el niño es totalmente independiente de lo que la mujer sea. Ese niño en el vientre de la mujer puede vivir en una mujer muy saludable, pero ese niño pudiera estar enfermo. Y como enfermo que está, debería de ser atendido, ¿sí o no? Ahora, esta es la cima de su conferencia. Como doctor, dice que él ha atendido cientos de casos en los que ha operado y ha sanado y ha hecho increíblemente procedimientos en los niños en el vientre. Ha hecho hasta corrección en la columna vertebral de los niños que por haber razones venían defectuosas, y antes de que nazcan, él ha hecho esas operaciones para que este niño cuando nazca tenga una mejor vida. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, este era un paciente independiente de la madre que lo carga. Los doctores ahora pueden entrar al útero de la madre y sanar niños, y lo están haciendo continuamente en nuestro tiempo hoy. Entonces, si lo vemos como este niño es un paciente, es una persona, al mismo tiempo es un paciente, ¿amén? ¿Tiene derechos? Obviamente que sí. Entonces, ¿por qué entonces nos enfrascamos en seguir leyes humanas que no tienen sentido común y que violan la ley de Dios? Deberíamos de hablar en contra de eso. No nos vamos a poner con pancartas tal vez, porque no es la mejor manera de hacerlo, pero como dijo el pastor Caleb ahora en la mañana, nosotros tenemos la responsabilidad de conocer estas cosas, de involucrarnos hasta cierto punto en entender las leyes para poder hacer lo que a nosotros nos toca o nos corresponde. ¿Qué nos corresponde a nosotros como hijos de Dios? Dos cosas. Primera, vivir en santidad y demostrar al mundo un testimonio en el cual enseña de que Cristo ha hecho un cambio en nuestras vidas. Uno. La otra responsabilidad es que Dios nos ha dado la responsabilidad a Mateo 28, donde la gran comisión fue dada por Jesucristo para que ir a las naciones y predicar la palabra, el evangelio, y hacer discípulos a las naciones. Y Dios ve esa responsabilidad en nosotros, y Él va a obrar a través, y lo ha hecho siempre. Él obra a través de su pueblo. Lo hizo en el Viejo Testamento con Israel. Ahora Él está obrando a través de la iglesia. Y nosotros somos los que deberíamos de estar enfrente de todo esto. ¿Peleando políticamente? No. Viviendo una vida santa. Pero al mismo tiempo también conociendo que este mundo está perdido y que necesitan la salvación. Y que nosotros podemos darle esas palabras de aliento. Predicarles el evangelio de Cristo, para que reconozcan la pecaminosidad en la que se encuentran y poder salir adelante. Bueno, eso era todo lo que quería dejarles con lo que se refiere a la santidad de la vida. Estudios para hermanas. Carito va a empezar la semana del 23, dijeron que sería, pero ahora ayer, pero por todo lo que ha pasado lo hemos pospuesto, y pensaría que la próxima semana tal vez. Okay. Si es que mi esposa, si es mi hermana también, mi esposa se va a comunicar con las hermanas. Hay una comida para el día de San Valentín que se va a llevar a cabo aquí en la iglesia, creo yo, no estamos seguros, creo que sí. Es
febrero 14, que es el día de San Valentín, a las 5:30. Para aquellos que ustedes quisieran participar con los americanos, va a estar muy grande el evento, supuestamente. Va a costar $40 por pareja y va a haber provisión de cuidado de niños, así es que si alguno de ustedes quisiera involucrarse en eso, lo pueden hacer. En febrero 20 se va a llevar a cabo un pequeño resumen del año anterior, y el pastor Caleb va a estar hablando de, entre otras cosas, de construir un templo nuevo acá donde ven ese parking lot ahí. Entonces vamos a estar dando un poco más de detalles sobre eso, pero sobre todo queremos de que vengan ustedes para que puedan escuchar todo lo que pasó y lo que se tiene planeado para el futuro, y que puedan ver las metas de la iglesia en sí, como los ancianos y el pastor a cargo. Así es que los invitamos el febrero 20 a las 2:30. Va a haber comida, y después de la comida vamos a pasar al santuario principal para que él pueda dar un resumen de lo que pasó el año pasado. El estudio bíblico que tenemos los martes lo voy a cancelar este martes, porque en realidad vamos a darle un descanso a la gente y que puedan quedarse en su casa por lo menos estos días, y vamos a reanudarlo la próxima semana. ¿Ok? Bueno, con eso le voy a pedir al hermano René que venga por favor y haga una oración por todas las personas que tenemos en el boletín. No tengo boletín, no sé si alguien me pudiera dar uno para que antes de que el hermano René ore, quiero hacer unos hincapiés en algunos. Sí, los hermanos Tellos, como ustedes saben, salieron positivos, ya están en casa, ellos se han quedado en su casita, y pues está difícil porque están protegiendo a sus padres también, así que cada quien en su cuartito es bastante incómodo, pero es lo que tenemos que hacer. Ella me pidió, la hermana Carolina me pidió que oráramos por su hermano, el hermano de ella y su esposa también están infectados, y sobre todo su hermano, que está con un poco más de peligro que los demás, así que estemos orando por toda esa familia, y obviamente por la familia Zamora, la familia Martínez, obviamente los Tellos, la familia Chaides en este caso. Lisette también salió contagiada, y por eso no está acá ahora con nosotros, la familia Orellana, la familia Rivera, y todo lo que demás que está acá, pero quiero que tomen en cuenta todas esas cosas, hermanos, y bueno, los dejo con el hermano René para que haga esta oración. El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana preciosa. La palabra del Señor dice que Él es bueno. Jehová Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. En su infinito amor y misericordia nos encontramos acá reunidos. Por encima de cualquier situación y circunstancia que se levanta en nuestras vidas, a Él sea la gloria, la honra. Él es quien tiene control de nuestras vidas. No hay nada que se le escape a su amor, a su misericordia, a su gracia. Vamos a orar por el tema que ha estado tocando nuestro pastor. Es un tema bastante delicado, totalmente, diría yo, un espíritu satánico que se levanta queriendo obstruir los planes divinos, atacando al feto, dice la ciencia. Pero la palabra de Dios no dice que es un feto, es una vida creciendo en el vientre de la mamá. Vamos a orar en respecto a este tema. Padre bendito, Señor amado, estamos una vez más, Señor, delante de ti, reconociendo, Señor, que tú eres grande, poderoso, Señor, santo, 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 misericordioso, Señor amado. Oh Padre, estamos, Señor, humildemente reconociendo nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestros errores. Perdónanos, Señor.
límpianos. Padre, tú mostraste a tu Hijo, a tu siervo Saúl. Tú le revelaste, Señor, tu omnipresencia cuando dijo, inspirado por tu Santo Espíritu, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Bendito Señor, ten misericordia, Padre, de estas mentes, de estos hombres que quieren levantar tropiezo en tus planes divinos, Señor, arrebatando a un niño en el vientre de la madre cuando ellos son indefensos, Señor. Pero tú, Señor amado, tu poder y tu misericordia sean manifiestas, Señor, en este tiempo oscuro. Padre bendito, levanta, Señor, a siervos tuyos, levanta tu pueblo, Señor, en clamor y oración. Que vengan, Señor, a detener estos planes malévolos, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Bendito, Señor, te alabamos para siempre, es tu misericordia. Dios mío, Señor amado, también oramos en este momento, Dios amado, por estas necesidades, Señor, que se han ido dando, Señor, en tu pueblo, Dios mío. Señor amado, en este tiempo hay una nube de sombra, Señor, de enfermedad que se cierne sobre las familias, Señor, y también han sido afectadas nuestros familiares, nuestros hermanos aquí de la congregación, Señor, han sido afectados con este virus, Dios mío, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres nuestro sanador por excelencia, Dios mío. Oramos a ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro médico, Señor, nuestro sanador. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados, Señor. Oramos por la familia Zamora, Señor, por la familia Martínez, Dios mío, por los hermanos Tello, Señor, por el hermano, Señor, de la hermana Candy, Dios mío. Toca, Señor, a este varón, Señor. Toca con esa mano sanadora, Dios mío. Ten misericordia, Padre. Glorifícate tu nombre en la salud de este varón, Señor. Por los hermanos Chaides, Señor. La hermana Lice, Dios mío, todavía está dolida, afectada, Señor, pero creemos y confiamos en ti, Señor, que tu mano sanadora estará levantando y restaurando, Señor, su salud. Oramos por la hermana Teresita Castellón, Dios mío, toca esa vida, Dios mío. Oh, restaura su salud, Padre, glorifícate, Señor, en el hermano David, Señor, el primo del hermano David, Señor, con ese cáncer que está siendo afectado, Dios mío. Esas células cancerígenas, Señor, desaparecen al toque tuyo. Sana, Señor. Levanta a la hermana Leti, Señor, otro cáncer, Dios mío, extiende tu mano sanadora, Padre, por Natalie, Señor, sana ese corazoncito, Dios mío. Oh, Padre, glorifícate, Señor, por los hermanos Teresita Hernández, su esposo, Señor, fortaleza, Dios amado. Oh, por Tomás Hernández, Señor, esa sanidad al corazón. Y por la hermana Gutiérrez, Señor, la mamá de la hermana Evia, Dios mío. Todos estos hermanos, Señor, estamos trayendo delante de ti, Señor, para que seas tú, Padre, levantando y restaurando estas vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, declaramos sanidad para la gloria y honra de tu nombre. A ti sea todo honor, toda honra, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano René. Gracias, pastor.
Bueno, vamos entonces a entrar en el mensaje de la mañana y abran sus Biblias. Vamos a estar en el libro de Gálatas. Estamos ahí y vamos a continuar en el capítulo 2. Y el título de esta mañana sería: para vivir bajo la gracia tienes que morir a la ley. Obviamente cada uno de nosotros, Carito, ¿me puedes traer un tissue, por favor? Para vivir bajo la gracia tienes que morir a la ley. Y obviamente eso está en Gálatas 2, del 15 al 21. Y voy a terminar este capítulo y dejar por dado ya este último capítulo, los últimos versículos en el capítulo 2 de Gálatas. Obviamente, para poder hacer un pequeño resumen rápidamente, el libro de Gálatas es que nos llama a la libertad que viene a través del evangelio de la gracia que Pablo predicó a estas ciudades de Galacia. Y Pablo fue la primera carta de 13 que él escribió, y esta carta va dirigida a ese pueblo que estaba siendo acosado por judaizantes. Judaizantes eran esos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que querían todavía manipular hasta cierto punto la religión de ellos y utilizarla como parte de lo que Dios ya había hecho, que era la salvación por gracia. Estos judaizantes vienen y empiezan a meter cizaña y básicamente están queriendo obligar a los gentiles para que se circunciden. Y ellos miraban eso como una forma normal de que los gentiles, por ser paganos, si iban a venir al cristianismo, tenían que pasar por el judaísmo antes de llegar al cristianismo, lo cual Pablo ni Pedro nunca predicaron tal cosa. Entonces estos judaizantes han traído esta enseñanza que está basada en la ley, y Pablo va a hacer un tremendo exégesis de lo que la ley representa y lo que la justicia representa, la justicia de Dios. Y vamos a ver el contraste en estos versículos del 15 al 21. Pero para entender el daño que trajeron los judaizantes a la iglesia de Galacia, es que Pedro llega y mientras él está en Antioquía, él convive con los gentiles, come y hace todo lo que normalmente deberíamos de hacer como parte de la iglesia de Cristo, sin tener perjuicios de sanidad, de dietas especiales. Obviamente estamos hablando de un judío, Pedro, que ahora se reúne con gentiles y que su religión le prohibía antes comer ciertos alimentos. Vienen los judaizantes, que son judíos como Pedro, él los ve y vienen enseñando una falsa forma de ver la salvación, y Pedro, en vez de ser fiel a la palabra y a la iglesia y estar con los gentiles, se hace al lado del hombre pecaminoso en este caso, por ser judíos. Y en pocas palabras, estaba queriendo apaciguar al hombre y se olvidó de Dios. Entonces ese es el concepto. Pablo escribe esta carta porque sabe lo que está pasando. Ahora viene y encuentra a Pedro haciendo algo incoherente, algo contrario a lo que Dios nos dejó, lo que Cristo había predicado. Y el evangelio de la gracia que fue dado a Pablo obviamente declaraba claramente de que el hombre es salvo por gracia, por fe. Nada más. Y la ley quedaba a un lado. Entonces la gracia
de Dios es un regalo inmerecido. Esa es la forma en cómo podemos describir la gracia. Es un regalo inmerecido. En pocas palabras, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. La gracia de Dios me alcanzó, no por méritos propios, sino porque la gracia fue un regalo que Dios me dio inmerecidamente. Yo no merecía nada. Lo único que merecíamos era la muerte. Y Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, la gracia llega a ser el componente principal del Evangelio de Cristo. Y Pablo lo entendió tanto que es el que utiliza la palabra gracia más que cualquier otra persona en todo el Nuevo Testamento. 100 veces, más de 100 veces él utiliza la palabra gracia, más que cualquier otro autor o escritor bíblico. Y el concepto de la gracia sería este, o el resumen de la gracia sería esta: o todo es por gracia, o nada es de gracia. O todo es por gracia, o nada es de gracia. Entonces la gracia es algo que llega a ser un término que es de tanta importancia para el cristiano y que deberíamos de entenderlo. Y es lo que Pablo ha hecho con el mensaje de la gracia. Entonces ese mensaje de la gracia es el que Pablo ha predicado, y ahora por eso mismo llega a las iglesias de Galacia y quiere exhortar a los hermanos a que reconozcan que ya eran libres y por qué tienen que volver al pecado nuevamente, o sea, a la ley. En ese concepto, él exhorta a Pedro y no vemos ninguna respuesta de Pedro. No hay ni respuesta en Hechos, ni respuesta en Gálatas, que son los dos libros los cuales habla de lo que Pedro estaba experimentando. Y por lo menos en ese tiempo, Pedro no dijo nada. Pero su silencio nos dice de que aceptó la exhortación de Pablo y le caló. ¿Cómo podemos saber eso? Porque no hubo un ataque de Pedro en contra de Pablo, porque yo pienso que reconoció su error. Pero en 2 de Pedro 3, 15, 16, Pedro dice algo muy importante acerca de Pablo. Y eso nos deja la idea de que Pedro entendió y Pedro aceptó lo que Pablo le había dicho, al punto de que él habla muy bien de él. Miren lo que dice en 2 de Pedro 3, 15, 16. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribe también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¡Wow! Este es Pedro. ¿Hubo un cambio radical? Definitivamente. El Señor utilizó a Pablo para que lo amonestara. Entonces podemos ver estos dos paladines de la iglesia, Pedro y Pablo. La mitad de Hechos es Pedro y la siguiente mitad es de Pablo, y los dos estaban actuando bajo la superioridad, obviamente, o el mando de Jesús, que les había dado ministerios diferentes a los dos con el mismo evangelio. El de Pedro era de alcanzar a los judíos y el de Pablo de alcanzar a los gentiles. Por lo mismo, Pablo está llegando a una iglesia gentil, en la mayoría de ellos eran gentiles en Galacia, y les está diciendo de que reconozcan la libertad en que estaban a través del evangelio de la gracia que él les había predicado, y que no regresen a la ley, porque la ley es muerte. En la historia cristiana hay dos personajes que crecieron juntos y que hasta cierto punto le dieron vuelta al mundo para Cristo.
dos gigantes en la predicación del Evangelio, como Wesley y Whitefield, estuvieron separados por convicciones doctrinales y dones divergentes, pero fueron usados ambos por Dios en forma poderosa en su soberanía. Una lección permanente para que aprendamos a no descalificar a otros cristianos y a no reducir a Dios a nuestra propia categoría. Así como Pedro y Pablo, que hubieron diferencias, pero que al final de todo eran apóstoles y hermanos en Cristo y que fueron usados grandemente, aun cuando uno era dirigido a los judíos y el otro a los gentiles. Era tanta la discordia entre Wesley y Whitefield, John Wesley o Juan Wesley, de que, bueno, primeramente, estos personajes causaron un avivamiento en los Estados Unidos, tanto como en Europa. Whitefield en Europa, mientras John Wesley vino a las colonias y transformó la vida de las personas acá en los Estados Unidos. Eso fue en los años 1700. Pero los dos fueron a Oxford, donde Whitefield se convirtió. Wesley ya era cristiano y tenía otro hermano, y se hicieron pero tan unidos, pero con doctrinas diferentes. Y Whitefield decía de que a pesar de que mi hermano John Wesley no cree lo que yo creo, es mi hermano. Y era su deseo de que si Wesley moría primero, Whitefield iba a predicar en el funeral de él. Y pasó lo opuesto, porque Whitefield se muere primero y John Wesley fue el que hizo el funeral de Whitefield en Massachusetts. Fue en el sermón del funeral de Wesley en 1770 que obtenemos la famosa frase, estar de acuerdo en diferir. Y esto es lo que dijo. Y primero dijo, mantengámonos cerca de las grandes doctrinas de las Escrituras que él dejó en todas partes. Estaba hablando de Whitefield. Hay muchas doctrinas de naturaleza menos esencial con relación a las cuales aún los sinceros hijos de Dios, tal es la debilidad actual de la comprensión humana, están y han estado divididos por muchos años. En estos podemos pensar y dejar pensar. Podemos estar de acuerdo en disentir o en diferir. Pero mientras tanto estemos sujetos a lo esencial de la fe que una vez se entregó a los santos y en la que este campeón de Dios insistió tan fuertemente en todo tiempo y en todos los lugares. Y podemos ver allí lo que estas dos personas que la doctrina los dividió, al final los llega a unir. Tanto, de la misma manera en como Pedro habla de Pablo al final de sus días. Y es una bonita ilustración para mostrar de que Dios va a usar las diferencias en nosotros. Dios va a usar diferentes denominaciones. Dios va a usar diferentes iglesias dentro del mismo cristianismo. Aun cuando crean un poco diferente a lo que nosotros creemos. Y nos va a usar toda vez de que no dejemos lo esencial a un lado. Y pudiéramos estar hablando de valores secundarios en la Biblia, y eso lo estaba explicando con los hermanos en el día martes. Esa es la ilustración de estas dos personas para mostrarles lo que pasó con Pedro y con Pablo, y al final todo se solucionó. Entonces entremos a Gálatas 2, 15 al 18. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo. Y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es cierto entonces
ministro de pecado? ¿Es Cristo entonces, ministro de pecado? De ningún modo, dice Pablo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Ok, ¿ya lo leyeron? No se preocupen. Ok, porque si lo leyeron y quedan, ok, ¿qué puedo agarrar de ahí? Tenemos que leer más despacio para poder entender y descifrar ciertas cosas acá. Entonces, primero, vemos de que Pablo está demostrando que la inutilidad de la ley para la salvación es evidente. Que no nos sirve de nada regresar a la ley, porque lo único que la ley va a dar es muerte. Y él da 2 puntos en particulares en estos 6 versículos. El primer punto es que él está de acuerdo, por un lado, en ciertas cosas, pero también está en desacuerdo en otras. Y va a mostrar las 2 cosas en estos versículos a continuación. En los versículos 19 y 21 continúa y dice, pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Okay? Vamos a desglosar esto entonces. Y el tema sería, la salvación es por fe en Cristo y no por las obras de la ley. Yo pienso que eso es obvio para cada uno de nosotros. ¿Podemos decir amén? Sí. ¿Ok? La salvación es por fe en Cristo y no por las obras de la ley. Nosotros estamos muertos a la ley ya. ¿Ok? Y lo vamos a demostrar con estos versículos. Pablo establece 2 principios fundamentales para ver el contraste entre la ley y la fe. Y eso es lo que vamos a estar viendo. El primero, la ley condena. ¿Por qué condena la ley? Bueno, miremosla. Nosotros somos judíos de nacimiento. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿A quién les está hablando? Le está hablando a Pedro, le está hablando a Bernabé y a todos los judíos que han decidido escuchar la mentira de los judaizantes. Y dice Pablo, nosotros somos judíos de nacimiento. O, en pocas palabras, nosotros somos judíos por naturaleza, y es la palabra correcta en el griego. Nosotros somos judíos por naturaleza. ¿Por qué? Son hijos de las tribus de Jacob, los 12 tribus, ellos son descendientes de ese pueblo escogido por Dios. Y dice, y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué eran considerados los gentiles para los judíos? Pecadores, paganos, idólatras. Todo lo malo del mundo se resumía para los judíos en la vida de los gentiles. Eran idólatras porque tenían y adoraban muchos dioses. Hacían maldades. Cuando a Josué se le da la capacidad de cruzar el Jordán y llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, una de las cosas que Dios le promete o le pide a José es que destruya a todas estas naciones que viven en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque eran pecaminosas y el Señor quiere proteger a su pueblo. Entonces, Pablo dice, nosotros somos judíos por naturaleza y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo. Ok, Pablo está haciendo un pequeño enseñanza ahí. Entonces dice, ok, somos judíos, no somos gentiles. Somos salvos,
¿Era salvo Pablo? Pero él demuestra cómo fue su salvación. Él dice, sabiendo que el hombre, o que nosotros, no es justificado por las obras de la ley, sino mediante ¿qué? La fe. ¿Qué salva? La fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Es lo único que salva. Nada más salva. Ok, pastor. ¿Y cómo se salvaron todos los del Viejo Testamento que nunca conocieron a Jesús? ¿En quiénes pusieron su fe ellos? En Jesús. En Cristo. Nunca ha cambiado. No hay nadie humanamente posible en toda la historia de la vida humana que haya podido ser salvo por hacer obras. No existe ni una sola persona. La Biblia dice que, Romanos 3:10, 9 en adelante, ¿ok? ¿Qué dice? No hay ni uno que haga lo bueno. Todos se desviaron. Nadie busca de Dios. Su garganta es un sepulcro abierto y solo habla maldades el hombre, dice. Entonces, si no hay nadie que pueda ser salvo, ¿y cómo se salvaron del Viejo Testamento? Entonces, por la fe. ¿En quién? En el Mesías que iba a venir. Cuando Dios cubre con la piel de los animales que había matado él mismo a Adán y Eva, los cubre simbólicamente representando de que esa muerte iba a ser necesaria y el único sacrificio perfecto iba a ser el del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mientras tanto, ellos iban a ser cubiertos temporalmente. Todo el mundo en el Viejo Testamento fue cubierto temporalmente hasta que el Mesías vino. Cuando el Mesías vino, Él muere por todos los que habían muerto por fe en que Él iba a venir. ¿Sí me entendieron? Ok. Entonces, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros, los judíos, hemos creído en Cristo Jesús. Estábamos bajo la ley, dice Pablo, pero la revelación vino, el Mesías vino, lo aceptamos y creímos en Él y ahora somos salvos por fe, no por obras. En Filipenses 3, Pablo hace un exégesis de su vida y dice, todo esto era yo y todo eso es basura, no me sirve de nada. Y Pablo era una eminencia en la ley. Pablo, si había una persona que pudiera ser justificada por la ley, pudo haber sido Pablo. Pero él dice, todo eso fue basura para mí. Entonces, ¿por qué? Porque también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Nuevamente, la fe. Y la fe es por gracia. Para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Entonces, ¿para qué creemos? Porque al creer, la justicia de Dios viene a nosotros. Ahora somos justos porque Cristo murió por nosotros, no porque nosotros seamos justos, sino que la justicia de Dios fue imputada en la vida de cada uno de aquellos que fueron llamados a servirle a Dios. Y esos son ustedes y yo. Entonces, creímos en Cristo Jesús y hemos sido justificados por la fe en Cristo. Nuevamente, la fe, varias veces, fe. ¿Y en quién? En Cristo. ¿Cómo es salvo el incrédulo, el pagano? Fe. ¿En quién? En Cristo. No hay otra persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces, somos justificados. ¿Qué es justificar? ¿O qué es ser justificado? Que no hay condenación. ¿La paga del pecado qué es? ¿Cuántos habíamos pecado? Todos. ¿Qué merecíamos? La muerte. Estábamos condenados. Nacimos condenados. Pero viene Dios, manda a su Hijo, lo crucifica para que esa condena sea quitada en todo aquel
que se arrepienta de sus pecados y que ponga su fe en Cristo Jesús como único Rey y Salvador de su vida. Amén. Entonces, justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. En pocas palabras, la gente que quiere vivir bajo la ley, entiendan esto, continúa en condenación. Y la condena no se les ha quitado. Y cuando Jesús venga la próxima vez y todavía los encuentra, o si se mueren, van a morir condenados. Si están vivos cuando Jesús venga, van a recibir condenación. Amén. Ok, entonces, por las obras de la ley nadie será justificado. Pero, ¿qué hice? Pero, perdón, déjenme volver acá. Pero sí, buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Yo creo que esa es la frase única que tal vez no la van a entender. Yo lo leí la primera vez y digo, ok, Pablo, ¿qué me estás queriendo decir con eso? Y no la entendía. Pero leyendo y leyendo uno va aprendiendo. Ok, pero si buscando ser justificados en Cristo, entonces nosotros venimos y buscamos la justificación, creímos en Jesucristo, y si eso es cierto, ahora ya somos justificados, ya no hay pena en nosotros, ya no hay condena en nosotros. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Ok, paremos ahí. Él dice, ok, si los judaizantes dicen de que somos salvos por fe y la condenación fue removida, no, el Evangelio dice eso. Y los judaizantes lo creían. El problema es que le querían agregar. Pero ellos decían, fueron justificados, pero no completamente. ¿Por qué? Porque tenían que ser circuncidados los gentiles para poder ser salvos. Entonces, Pablo, con ese conocimiento de que los judaizantes creían de que la única forma de ser justificados para los judaizantes era de que fueran circuncidados y después ser salvos. Entonces Pablo dice esto, pero si buscando ser justificados en Cristo, entonces ellos dicen de que hemos pecado, técnicamente hablando, ¿ok? Entonces, si hemos sido hallados pecadores, ¿por qué son pecadores? De acuerdo a los judaizantes, Pablo y Pedro y Bernabé y todos los que creían en ese entonces por fe en Cristo habían sido justificados, pero los judaizantes decían de que no. Entonces Pablo dice, si ellos creen que tenemos que pasar por la circuncisión, entonces venimos a Cristo en balde. ¿Por qué? Porque ahora Cristo no me justificó completamente. Entonces la salvación que Cristo me proveyó fue a medias. Porque de acuerdo a los judaizantes tenemos que ser circuncidados para poder llegar a obtener la completa justificación. O no condena más para nosotros. Pablo dice, si eso es lo que ustedes piensan y que así debería de ser, entonces nosotros somos hallados pecadores. Y si eso es cierto, entonces Cristo llega a ser ministro de pecado entonces, y es lo que Pablo dice. ¿Es Cristo ministro de pecado? Entonces, ¿qué significa de que lo que está diciendo Pablo es esto? De que si yo vengo a Cristo y pongo mi fe en Él, pero todavía no soy salvo, porque de acuerdo a los judaizantes tengo que circuncidarme, entonces Cristo llega a ser un ministro de pecado. Porque lo que Cristo me ofrece es un tropiezo, y porque no fui circuncidado, y de acuerdo a los judaizantes
no soy salvo todavía. No sé si los perdí o me siguieron, pero... ¿Ah? Entonces Pablo dice, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Por quiénes? Por los judaizantes, no es por Dios. Él está dando un ejemplo acá nada más. Entonces, ministro de pecado es Cristo, lo cual, obviamente que eso no es cierto. Él es Dios, Él no puede pecar. Y Él lo que vino a dejarlo es puro. Su palabra es verdad y es santa. Entonces lo que Cristo predicó y dejó no puede ser torcido, no puede ser agarrado como a medias. ¿Es la verdad o nada? De ningún modo, dice Pablo, que Cristo es un ministro de pecado. De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí... Ok, pongan atención a esto. Si yo, Pablo, reedifico que era judío, reedifico lo que en un tiempo destruí, ¿qué destruyó Pablo? Pablo destruyó la ley en sí. Al creer en Cristo, la ley ya no tiene nada que ver con él. La ley murió. Él destruyó la ley. Al poner la fe en Cristo, la ley muere. Y dice Pedro, de ningún modo, porque si yo reedifico lo que ya murió en mí, ¿qué murió en Pablo? La ley. ¿Qué murió en nosotros? La ley no tiene nada en contra de nosotros. Entonces Pablo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. En pocas palabras, si ya acepté a Jesús como mi Salvador y lo sigo y soy su discípulo, soy su apóstol y ahora regreso a la ley nuevamente para ser justificado por la obra de la ley, ¿qué yo voy a ser? Transgresor. Porque hay ¿alguna persona que siga la ley y pueda ser justificada por la ley? No hay nadie. Solo hay uno. Cristo. Porque Él la pudo cumplir. De ahí, cada uno de nosotros podemos cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley, ¿ok? Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Okay? ¿Cuántos se pueden salvar entonces que están en la ley? Entonces, ¿qué estamos haciendo estos judaizantes? Trayendo herejías al cristianismo, al evangelio de la gracia. En nuestro tiempo, ¿hay herejías en las iglesias? Hay legalismo y libertinaje. Los dos extremos son dañinos. En el legalismo, líderes que le agregan al evangelio. Oh no, para entrar al cielo tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y las religiones del mundo, eso es la idea. Cada una de las religiones del mundo ofrece una mejor manera de ser, para que pueda ser más santo y llegar a Dios. ¿El cristianismo qué ofrece? Muerte. ¿En qué sentido? Tienes que morir a tus placeres, tienes que morir a todo. Tú no eres nada, tú no tienes nada, no tienes ningún mérito. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Eres hueso seco. No tenías vida, no tenías aliento, no tenías nada. Yo vine y te di vida en abundancia. Yo hice la obra, Dios dice a través de su Hijo. Yo hice la obra, yo salvo, no el hombre. No hay nada que ustedes puedan hacer. Aún en la salvación, ahora que ya son salvos, ustedes viven porque viven en Cristo y lo que hacen lo hacen porque Cristo vive en ustedes. Y eso lo vamos a ver después. Entonces Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué es el beneficio de la ley para nosotros? De que nos confronta con el pecado. Antes de que Moisés dijera al pueblo judío, Dios dice, no mentirás. ¿Cuántos mentían? Todos.
¿Pero sabían que mentían? Sí sabían, pero no entendían. ¿Ok? Porque ya tenían la conciencia y sabían que eso era malo. Pero una vez que la ley llega, al mentiroso lo confronta con la mentira y dice, oh, yo mentí, entonces quiere decir que soy mentiroso. Ahora es confrontado con el pecado. El que adulteraba no sabía que lo hacía ofendiendo a Dios. Ahora Dios le manda la ley y dice, el que comete adulterio será muerto. Y entonces la ley viene y nos confronta con la realidad de nuestra vida, que es pecaminosa, y no lo descubre, pero lo pone al aire libre, el pecado que ya vivía en nosotros. Romanos 3:20. Gálatas 5:6, hablando de la circuncisión. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. ¿Qué está queriendo decir Pablo acá? Que en Cristo ni los que fueron circuncidados, desde Abraham hasta el último judío que se circuncida hoy, no significa nada. De la misma forma, para todos los gentiles del mundo que no han sido circuncidados, tampoco significa nada para Cristo. En pocas palabras, tanto como los judíos circuncidados como los gentiles incircuncidados no significa nada para Cristo. ¿Por qué? Porque si no la fe que obra por amor, eso es lo que importa, dice Pablo. Es la fe que obra por amor la que vale en Cristo Jesús. Hechos de los Apóstoles 13:39. Y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, ¿quién es él? Cristo. Todo aquel que cree es que justificado. Todos ustedes son justificados. No más condena. ¿Por qué? Porque Cristo tomó la condena de cada uno de nosotros y recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y aquí viene algo que es muy importante. Gálatas 3:11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente. ¿Ok? Nadie es justificado por la ley. Eso es evidente. Porque el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Y ese es el centro bíblico para la salvación. Que el justo va a vivir por la fe, no por las obras de la ley. Romanos 7:4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ok, y vamos a explorar eso más adelante. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. En pocas palabras, Él recompensa, Él da, Él es el sustentador a aquellos que le buscan. Morris dice algo referente a la ley y la gracia. Dice, anular la gracia sería poner la confianza de uno, no en la salvación como un don gratuito de Dios, sino en los propios esfuerzos. Hacer esto es rechazar la gracia por completo y confiar en el esfuerzo insignificante de uno. Significa que uno anula esa gracia. Y es lo que hace la mayoría fuera del cristianismo, todas las iglesias del mundo tienen que ver con eso. De ver qué es lo mejor que puedo hacer yo para apaciguar la ira de ese Dios. Y no hay nada que podamos hacer. Porque por gracia hemos sido salvos. Y la gracia es un regalo inmerecedor. Desafortunadamente, hemos creído o crecido en iglesias que nos han forzado
a través de sus legalismos a querer, a forzarnos a que hagamos algo, porque, es que tú andas en malos caminos, deberías de hacer esto, esto y esto para que sea mejor, deberías de alcanzar. Tú no estás complaciendo a Dios por la vida que llevas. ¿Ok? ¿Cómo debemos de complacer a Dios? Sin fe es, ¿qué? Imposible agradar a Dios. Pero los legalistas nos dicen, no, es que tú no puedes agradar a Dios, porque mira en la vida que llevas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer... Y aquí están 10 pasos para que puedas alcanzar el nivel de agradar a Dios. La Biblia no enseña nada de eso. Entonces la salvación es por fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pablo establece 2 principios fundamentales para ver el contraste entre la ley y la fe. La ley condena. Amén. Porque maldito es aquel que quiere cumplir la ley o que vive bajo la ley. Ok, entonces la ley condena. Pero la muerte da vida. Esta es una revelación. Okay. La muerte da vida. Para nosotros tener vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Morir. Nosotros. Jesús dice muy claramente. Y podemos encontrar diferentes versículos. ¿Ok? El que quiera seguirme, ¿qué dice? Tome su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Es morir. ¿Para quién? Para nosotros y vivir para Él. Y eso lo vamos a ver ahorita. Gálatas 2, 19 al 21. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Ese es todo el contexto ahí. Ok, entonces podemos ver ahí vivir, vive, vida, vivo, vivo. Ok, entonces el concepto acá es de vivir. ¿Para quién? ¿Para nosotros? ¿Para Cristo? Pues mediante la ley, ok, siempre acordémonos, ¿quién está hablando acá? Pablo. Mediante la ley, yo, Pablo, morí a la ley. ¿Y cuál era el fin de morir a la ley? Morí a la ley a fin de vivir para Dios. Entonces, la muerte trae vida. ¿Sí me entienden? La ley mata, pero nos mata eternamente si nos quedamos allí. Pero Cristo nos da vida y vida en abundancia. Entonces, yo morí a la ley, dice Pablo, a fin de vivir para Dios. Entonces, Él muere para vivir ¿para quién? Para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Entonces Pablo está diciendo, yo morí a la ley. Con Cristo fui crucificado. Yo morí a la ley, pero ahora vivo para Dios. Yo morí a la ley y con Cristo fui crucificado. Y por lo que morí a la ley, nací de nuevo a través de la crucifixión de Cristo. ¿Por qué? Porque al creer en Jesús, cada uno de ustedes saben qué hicieron cuando Jesús murió. Ustedes creyeron en Él ahora y Él simbólicamente, pudiéramos decir simbólicamente, no estoy seguro de eso, pero Él muere para que nosotros ahora muriésemos con Él. ¿A qué morimos? A los deseos de la carne, al viejo hombre, porque nueva criatura somos ahora en Cristo Jesús. Entonces, nosotros morimos con Él. Cuando Cristo muere en la cruz, nosotros morimos con Él, y esto es representado simbólicamente por el bautismo. Fuimos enterrados en agua, digamos en este caso, y nacimos de nuevo, resucitamos. ¿En quién? ¿O con quién? En Cristo. Entonces yo morí a la ley, con Cristo he sido crucificado, ahora vivo para Dios, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Quiénes viven en ustedes? Cristo. ¿Ok?
Podemos tomar autoridad y decir, oh, yo vivo mi vida de esta manera, de la otra, y yo hago aquí, y yo hago allá. Para un cristiano ya no cabe decir todas esas cosas. Porque Cristo es el que vive en nosotros, Él es el que nos salvó. Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros, y ahora Él vive en nosotros. Si Él vive en nosotros, ¿quién debería demandar? ¿Yo o Él? Es obvio, Jesús. Entonces ahora vivo en la carne y la vivo por fe en el Hijo. Ok, ¿cómo vivo todas estas cosas? ¿Cómo la vivo? Por fe en el Hijo de Dios. Sin fe no podemos vivir como Cristo quiere. El que no ha nacido de nuevo, el que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha dado su vida a Cristo o no ha recibido esa salvación a través de su Hijo, no pueden ser salvos y nunca van a agradar a Dios. Porque es imposible, dice, para aquellos agradar a Dios si no conocen de Dios. El cual, miren lo que dice, ahora vivo en la carne y la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. Vivo por fe en el Hijo de Dios, Cristo, el cual, ¿quién? Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios. Porque si la justicia, ¿qué está diciendo Pablo acá? Entonces, de que los judaizantes querían que fueran circuncidados para entrar al cristianismo, Pablo está diciendo, al hacer eso, haría nula la gracia de Dios. Al hacer eso, le estoy quitando la gracia que Dios ejerció en nuestras vidas a través del sacrificio de Jesucristo por nosotros. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Pablo dice, no hago nula la gracia de Dios. Si lo hiciera, si yo anulara la gracia y no la creyera, entonces Cristo murió en vano. ¿Para qué vino? Y si vino en vano, yo continúo en mis pecados. Calvin dice esto: morir a la ley es renunciar a ella y ser liberados de su dominio, para que no tengamos confianza en ella y no os mantenga cautivos bajo el yugo de la esclavitud. Es exactamente lo que los judaizantes estaban haciendo, poniendo yugo sobre aquellos gentiles cristianos que habían sido salvos porque habían puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador. Ellos traían un yugo y lo están poniendo sobre ellos. Romanos 6 hace esta exégesis de la gracia. 1:6 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué? Pablo está haciendo el punto acá de que cuando existe gracia, existe el pecado también, pero entre más pecado hay, más gracia hay. Entonces Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es lo que les estaba explicando anteriormente. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente le seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. En pocas palabras, la muerte nos dio vida. ¿Cuándo morimos? Cuando creímos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos representó en el sacrificio mismo de Él. Entonces morimos a la ley, morimos en nosotros también, morimos en Cristo para vivir en Él. Entonces, si basamos la salvación en nuestras obras, anulamos la obra de Cristo. Solo podemos acercarnos a Dios aceptando lo que su Hijo hizo en la cruz.
Entonces la justificación es lo opuesto a la condenación. La condenación dice que eres culpable. La justificación dice que no eres culpable. La condenación dice que eres malo. La justificación dice que eres justo. La condena dice que eres malo. La justificación dice que eres bueno en términos legales. ¿Somos justos? ¿Por qué? ¿Por obras propias? Porque morimos en Cristo y la justificación de Él vive ahora en nosotros. Si realmente envolvemos nuestra vida en la vida de Cristo, si Jesús realmente vive en nosotros, entonces el Cristo que está en nosotros hará lo que Cristo hizo en su vida terrena. Amó a los demás y se entregó por los demás. Así también esta vida en nosotros hará que hagamos lo mismo. En pocas palabras, si morimos para Cristo y vivimos para Dios, ¿cómo deberíamos de vivir nuestra vida? Como Cristo la vivió. Pudiéramos decir de que es simple. He sido crucificado con Cristo, pero eso no significa que dejamos de vivir. Eso solo significa que Cristo vive en nosotros. Cuando morimos no significa que ya no existimos, sino que ahora morimos en Cristo, pero ahora vivimos para Él. Su vida de resurrección se hace cargo de nuestra vida terrenal. Entonces, si bien podemos terminar muriendo a lo que apreciamos en esta vida, sin embargo, viviremos para Dios, porque Él mismo que levantó a Jesús de la tumba, nos levanta a nosotros cuando entreguemos nuestra vida al servicio de Él. Vemos pues la forma en cómo el Evangelio de la vida del apóstol Pablo, pero qué forma ha tomado en la nuestra. Vimos cómo vivió Él. Él vivió para Cristo todos los días de su vida. Él se entregó para Cristo, sufrió, hizo tantas cosas. Cuando las personas ven bien quiénes somos, ven la cruz de Cristo. ¿Está nuestra vida conforme al patrón de la cruz? ¿Es la cruciformidad la forma de nuestra vida? O en pocas palabras, vivir de acuerdo a la cruz. O sea, morir para poder nacer de nuevo. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Romanos 8:1 dice, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lucas 9:23-24, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tenemos que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿Cuál es el problema del mundo? No quieren morir. ¿Por qué están contentos lo que el mundo ofrece? Algo que pueden ver, algo que pueden tentar, algo que pueden experimentar. El mundo es material y el hombre se enfoca en la vista de lo que puede ver. En cambio, Dios nos ofrece una vida eterna que no podemos ver, porque todos estos conceptos son espirituales hasta que lleguemos a esa vida eterna. Entonces, date cuenta entonces que una vida arraigada en el Evangelio conduce inevitablemente a una vida crucificada. Si estamos verdaderamente arraigados en la obra salvadora de Jesucristo, experimentaremos una especie de muerte continua, una crucifixión continua con Cristo. No podemos estar firmemente arraigados en el Evangelio y no experimentar una especie de sacrificio y sufrimiento que bien podríamos llamar muerte. Si no hay muerte en nuestra vida, probablemente tampoco haya evangelio en nuestra vida. Lutero lo pone de esta manera, dice, ¿la ley me amó alguna vez? No. ¿Se sacrificó la ley alguna vez por mí? ¿La ley murió alguna vez por mí? No. Al contrario, me acusa, me asusta, me vuelve loco. Alguien más me salvó de la ley, del pecado y la muerte a la vida eterna. Ese alguien es el Hijo de Dios, quien sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una cosa más, Spurgeon dice esto, es cierto que ahora nos ama, pero Pablo, Jesús, pero Pablo también escribió honestamente, ¿quién me amó?
El verbo está en tiempo pasado. Jesús me amó en la cruz. Me amó en el pesebre de Belén. Me amó antes que la tierra. Nunca hubo un momento en que Jesús no amara a su pueblo. Wow, eso es increíble lo que dice Spurgeon. Ustedes no habían nacido todavía y Jesús ya los amaba. Y por ese amor que él ya sentía en una eternidad pasada, no lo forza, pero viene a tomar la posición de sacrificio vivo. Para morir por aquellos que ya amaba. Y eso somos nosotros. Entonces, en este resumen teológico, Pablo establece dos principios fundamentales. Primero, la ley solo sirve para condenar, porque es la fe la que justifica, aún a los judíos. Segundo, aunque parezca contradictorio, es la muerte la que da vida. Por medio de la muerte de Cristo, nosotros los muertos espirituales encontramos la vida verdadera. Amén. Ese es el final. Y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿está nuestra vida conforme al patrón de la cruz? ¿Cuál es el patrón de la cruz? Que morimos en ella. Ok, pero esa muerte en la cruz debería de tomar un cambio genuino, interno, que se va a ver externamente en la vida de cada uno de los hijos de Dios para que vivamos piadosamente ante Él y hacer las obras que Él predestinó desde antes de la creación. ¿Sí me escucharon? Entonces, esa es la clase de vida que deberíamos de tener. Entonces, la cruz de Cristo, la gracia de Dios, el sacrificio de su Hijo, todo eso representa fe en Él y una salvación eterna en nuestras vidas, para que vivamos de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Señor, ayúdanos a que no solamente la escuchemos, pero que la podamos vivir diariamente y poderla demostrar, Señor, con nuestra manera de vivir, de actuar, con nuestro comportamiento, nuestra conducta. Que esa fe en Cristo nos dé la capacidad de cambiar a ser padres ejemplares, esposos ejemplares, hermanos ejemplares, trabajadores ejemplares, y que el mundo se admire cuando nos mira y quieran ser como nosotros o lo que nosotros representamos, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo, que era la única forma por la cual nosotros podríamos ser salvos. Gracias te damos en el nombre de ese nombre, que es Jesús, que es sobre todo nombre, y que al final, cuando Él regrese, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.